Mi propia familia no me reconoció. De niña todos me decían Nora la marrana. Pero ahora era una verdadera belleza y me había colado a la boda de mi primo para sorprender a mi familia. Se iban a arrepentir de cómo me trataron cuando era pequeña. Entré al salón lujosamente decorado. No estaba ahí para celebrar, estaba ahí para cobrar una deuda. Yo me senté discretamente en una de las filas de adelante, justo al lado de mi madrastra y mi papá. Los dos me miraron confundidos. Esos lugares eran para familiares cercanos. Y pude ver cómo a mi papá se le hacía agua a la boca al verme. El asqueroso deseaba a su propia hija sin saber quién era yo. Yo solo sonreí con frialdad y me senté con seguridad. No tenía ni idea de que yo era la niña a la que habían maltratado durante años. Entonces comenzó la ceremonia. Y una pequeña niña de las flores caminó por el pasillo. Cuando vi a esa inocente cosita, de pronto se me cerró la garganta. Me vinieron imágenes de uno de los peores días de mi vida. El día en que, con apenas 18 años, me enteré de que una pequeña vida crecía dentro de mí. Felicidades, señora Sánchez. Está embarazada. Nora se quedó mirando al doctor como si él acabara de decir que ella moriría mañana. ¿Qué? Eso no puede ser. Yo no estoy embarazada. Eso es imposible. ¿Y por qué no? Preguntó el doctor con frialdad. Porque yo nunca he dormido con un hombre. Él se encogió de hombros como si eso fuera un detalle. Bueno, usted está embarazada. ¿Quiere aceptarlo o no? La respiración de Nora se volvió superficial. ¿Cómo pudo pasar eso? El doctor se tomó su tiempo para responder. Luego dijo en un tono al que le faltaba toda compasión. Conozco muchos casos de mujeres jóvenes que estaban borrachas o drogadas. Y después no recuerdan nada. Tal vez con usted pasó lo mismo. Tal vez estuvo en una fiesta, tomó demasiado y... No, yo no tomo, no me drogo. Y... llevo semanas enferma y no he salido de la casa. Usted no está embarazada desde hace unos días. Está en la semana 15. Casi 4 meses. Nora luchó contra el pánico que crecía en ella. Por favor, tiene que ayudarme. No puedo volver a casa así. No puedo decirle a mi familia que estoy embarazada. Yo de verdad sigo siendo virgen. El doctor se puso frío. Aunque yo quisiera, usted ya está por encima del límite legal. Y, honestamente, no creo que su cuerpo aguante un aborto. Lo siento. Lo siente. Nora se levantó. Le temblaban las piernas. El doctor extendió la mano, casi como para empujarla hacia la puerta. Se fue humillada, confundida, destrozada. ¿De verdad cree que yo soy de esas que se emborrachan y al día siguiente no saben qué pasó? Esa no soy yo. Nunca lo he sido. Y sin embargo estoy embarazada. Eso significa que me pasó algo cruel. Algo inimaginable. El único pensamiento que se le atoraba en la cabeza era tan horrible que le dio náuseas. Alguien de su propia familia debió haberla drogado y entregado. Pero... ¿quién? En esa casa estaban su papá y su madrastra, como dos estatuas en el sofá, cuando abrió la puerta. Nora sentía como si el corazón le latiera a 1000 por hora. Entró. Se obligó a respirar y lo dijo. Fui al doctor, estoy embarazada. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Entonces su papá estalló. ¿Qué nos hiciste, Nora? ¿Cómo puedes hacernos pasar esta vergüenza? ¿Estás completamente loca? Marta, la madrastra, torció la cara. ¿Qué van a pensar los Garrido? Justo ahora, cuando Antonio quiere casarse contigo, ¿y tú nos metes en esto? Van a romper el compromiso en este instante. Por favor, ustedes saben. Suplicó Nora. Yo no he salido de la casa desde hace meses. Papá, tú mismo revisaste las cámaras. No había nada. Absolutamente nada. Pero nadie la escuchó. Y entonces llegó. La puerta de su cuarto se abrió de golpe y con una sonrisa en la cara, ella se sumó a la cacería. Ya por fin se nota. ¡Mira esa panza!
gritó Ángela. La princesa obesa. Seguro metía hombres a escondidas a la casa. Papá, si supieras lo cachonda que es tu hija de verdad. Ángela, deja de decir eso. Ya cállate. Alcanzó a decir Nora, pero su voz era débil. Estaba sola contra todos. ¡Cállate, Nora! Gritó su papá. Estás insultando a tu hermana y nos estás mintiendo. Yo te juro que si los Garridos se echan para atrás, entonces que Dios te ampare. Nora no sabía cómo había llegado a todo esto. Ángela siempre había sido envidiosa, aunque era bonita, popular, la mejor en la escuela. Nunca le bastaba. Nora, en cambio, siempre había sido la niña distinta, callada, sensible, sola. Y justo por eso se había convertido en la víctima perfecta. A Ángela no le bastaba con ser a los ojos de su madre la más virtuosa o la más popular en la escuela. Lo que de verdad le daba placer, lo que la hacía sentirse viva, era humillar a su hermanastra. Cuando Ángela se retiró del marco de la puerta, Nora se volteó hacia su papá. Le temblaba la voz. ¿En qué te convertiste, papá? ¡Alguien me hizo esto! ¡Alguien en esta casa! Y lo único que te importa es lo que van a decir los Garrido. Pero él ni siquiera la miró. Antes eras distinto. Susurró Nora. Yo era tu hijita. Ahora soy solo una vergüenza. Un problema que quieres quitarte de encima. ¡Vete a tu cuarto! Escupió su papá. Y no salgas hasta que por fin digas la verdad. No quiero verte la cara. Y menos esa panza. Nora se retiró. Cerró la puerta detrás de sí. Y entonces se dejó caer. En silencio. Muy en silencio lloró en su almohada. No porque fuera débil, sino porque nadie debía oír cuánto sufría. Agarró lo único que le quedaba. Una foto vieja de su mamá. Su sonrisa ahí era suave, amorosa. Una luz de otro tiempo. Al día siguiente era Día de Muertos, una fecha que cada año dolía más. La mamá de Nora había muerto justo el 1 de noviembre. De pronto, sin explicación, un día había estado en el jardín con los primeros fríos, se había reído, había abrazado a Nora. Al siguiente, ya no estaba. Los doctores no habían encontrado nada extraño, ninguna enfermedad, solo un colapso inexplicable. Antes, Nora armaba cada año un pequeño altar en la sala con fotos, velas, el platillo favorito de su madre, arroz con mole. Pero luego llegó Marta y Ángela, y todo lo que antes era bonito fue ridiculizado, despreciado. ¡Brujería! Se burlaban. Y un día Ángela tomó todas las fotos de su mamá y las quemó frente a los ojos de Nora. Solo una pudo salvar. Ahora la sostenía en las manos. Mamá, Susurró en la penumbra. ya no puedo. Las lágrimas cayeron sobre el papel fotográfico deslavado. Cada día se pone peor. Marta y Ángela inventan nuevas crueldades. Y papá solo ve su dinero, sus negocios. Mi maldito compromiso con Antonio. No lo amo. No quiero casarme. Y lo peor, estoy embarazada y ni siquiera sé cómo pudo pasar. Se apretó la foto contra el pecho. ¿Cómo voy a traer a un niño a este mundo si todo a mi alrededor es odio? Si mi familia aprovecha cualquier oportunidad para maltratarme. En los días siguientes no salió de su cuarto. Nadie fue a verla, nadie tocó la puerta. Los escuchaba hablar. Se burlaban de su cuerpo, de su mal comportamiento y de que Antonio seguro pronto se iba a echar para atrás. Nora estaba ahí sola, vacía, helada. Un escalofrío le recorrió la espalda y luego, como una neblina invisible, todo el cuerpo. Y de pronto le dio calor. Un calor extraño. Como si alguien la tocara, a alguien que creía perdido. De pronto Nora oyó una voz, un susurro apenas audible, pero familiar. Como si viniera de muy lejos o de lo más profundo de su interior. Nora, eres valiente, eres fuerte, eres hermosa y puedes lograr todo lo que tu corazón desee. Se le cortó la respiración. ¿Mamá? Susurró. ¿Mamá eres tú? Apretó la foto contra sí. Y por un momento fue como si el dolor en su pecho se hiciera más ligero. Como si el recuerdo de su madre la hubiera envuelto, suave,
amoroso, protector. Antes de que pudiera entender del todo lo que estaba pasando, tocaron la puerta. Entró una de las empleadas de la casa. Su familia la espera en la sala de visitas, señorita Nora. El señor Antonio está aquí. De camino a la escalera, Florencia la detuvo. La ama de llaves se veía nerviosa y muy seria. Señorita Nora, tengo que hablar con usted. Es algo importante. ¿Qué? Preguntó Nora. El corazón le latía muy rápido. ¿Qué tienes que decirme, Florencia? Es algo muy serio, dijo en voz baja. Pero no puedo decírselo aquí. Las paredes oyen. No me asustes. Tú sabes que puedes decirme lo que sea. Yo ya no aguanto el silencio. Florencia miró a su alrededor y luego susurró. Tiene que ver con su embarazo. Pero si se lo digo aquí, nos pongo a las dos en peligro. Nora tragó saliva. Está bien, voy a bajar con los demás. Pero tú y yo tenemos que hablar pronto. Sí, señorita Nora. Luego le mando un mensaje. Le digo cuándo y dónde nos vemos. Todavía aturdida por esa plática, corta pero estremecedora, Nora entró a la sala de visitas. Ahí estaba él, Antonio Garrido. Guapo, joven, elegante, el hijo perfecto de buena familia, al menos en los papeles. En realidad, Antonio era todo menos perfecto. Detrás de la sonrisa se escondía arrogancia. Detrás de la buena educación, desprecio. Desde el compromiso, trataba a Nora como si no le importara. Si le hablaba, lo hacía con condescendencia. Si la miraba, era como si ella fuera un plato que él nunca había ordenado. Para él, ese matrimonio no era más que un negocio, una unión entre dos familias poderosas. Nada más. Nora había intentado conocerlo, al menos eso. Pero solo habían bastado unos minutos para darse cuenta de lo que realmente era. Un heredero narcisista y misógino que no sentía ni un ápice de respeto por ella. A sus espaldas la llamaba la panza Nora. Y ese era de los insultos más leves. Ahora estaba ahí, sentado, en la sala de su casa. Y Nora no sabía cómo decírselo. ¿Cómo voy a decirle a alguien como él que estoy embarazada? Pero no hizo falta. Su papá fue más rápido. Antonio. Empezó con esa voz de negocios impostada que él siempre usaba cuando se trataba de poder y dinero. Sé que estás decepcionado. Y lo entendería si quisieras reconsiderar el compromiso. Pero por favor piensa en lo que está en juego. Nuestras familias llevan décadas unidas. Este matrimonio puede asegurar el futuro de ambas. Antonio lo miró. Le temblaron los músculos de la mandíbula. No puedo romper el compromiso. Mi papá y mi abuelo me matarían. Pero lo que ustedes pretenden imponerme es inadmisible. Se supone que debo casarme con una mujer cuya cara no soporto. Y además está gorda. Y ahora encima está embarazada. Y el bebé ni siquiera es mío. ¿Por qué tendría que pagar por el error de otra familia? Yo no soy su mártir. Ángela, como siempre, cuando nadie la llamaba, se metió en la escena con un falso espanto y una falsa preocupación. Papá, eso es injusto. Antonio es tan bueno, tan atractivo. No tiene por qué pagar por la estupidez de Nora. A pesar de toda su fanfarronería, Antonio se veía nervioso. Desvió la mirada. Sus manos no paraban de moverse. Solo estaba ahí porque lo habían obligado. Lo podía ver cualquiera. Si dependiera de él, ya habría roto el compromiso. Enrique, el papá de Nora, percibió su resistencia creciente y quiso cortarla de raíz. Se acercó más, bajó la voz y dijo algo que Nora no olvidaría por el resto de su vida. No te preocupes por el pequeño problema de Nora. Susurró. En cuanto nazca el bebé, lo damos en adopción. Va a desaparecer. Tienes mi palabra. Nora contuvo el aliento. Ya había oído suficiente, más que suficiente. Sin pensarlo, dio un paso al frente. Su voz salió clara, más firme de lo que jamás había sentido. ¡No! ¡Eso no va a pasar! Todos se voltearon hacia ella, sorprendidos. ¡Es mi hijo! ¡Y nadie va a quitármelo! Y en cuanto a ti, Antonio, no tienes que fingir nada. Yo rompo el compromiso aquí y ahora. Sus palabras retumbaron en el cuarto como un martillazo. Por un instante hubo un silencio. Nora estaba sin aliento, apenas terminó de hablar. Todo empezó a girar. El mareo la golpeó, su vista se nubló y luego llegó la oscuridad. Nora abrió los ojos, pero ya no estaba en la casa,
ni en la sala, ni en la realidad. A su alrededor, oscuridad, niebla. Estaba sola, y aún así no se sentía abandonada. A lo lejos brillaba una luz. No era luz eléctrica, sino cálida, viva. Nora caminó hacia ella sin miedo. Cuando se acercó reconoció el origen, un altar, iluminado por velas, rodeado de flores, orquídeas, un altar para su madre. Y ahí estaban todas las fotos que Ángela había quemado. Ahí estaban de nuevo, brillantes, vivas. Y entonces, una figura borrosa, como hecha de luz. Y de pronto el rostro que tanto había extrañado. Su mamá, vestida de blanco, los ojos llenos de paz. ¿Mamá? Susurró Nora. ¿Eres tú de verdad? Sí, mi amor. Dijo la aparición con una voz suave. Estoy aquí porque ahora me necesitas más que nunca. Nora luchó contra las lágrimas. Mamá, todo está horrible. Estoy embarazada, pero no sé cómo pasó. Nadie me cree. Papá me odia. Estoy tan sola. Ya no sé qué hacer. Su mamá le puso la mano en la mejilla con suavidad. Su mirada estaba llena de amor, de comprensión. Nora, tú siempre has sido fuerte. Mucho más de lo que crees. Ese bebé dentro de ti no es una maldición, es un regalo, aunque todavía no lo entiendas. Las pruebas más duras de la vida suelen ser las que más nos hacen crecer. Pero mamá, no sé si puedo. No sé quién me hizo esto. Todos me culpan. Yo no soy lo suficientemente fuerte. Sí, Nora, sí lo eres. Dentro de ti hay una fuerza que todavía ni conoces. Ese bebé es especial, igual que tú. No dejes que otros te hagan sentir pequeña. Escucha a tu corazón. Nora sintió cómo el calor le recorría el cuerpo, no como fiebre, sino como un manto de luz. Un resplandor interior que la envolvía, la calmaba, la sanaba. Por un momento todo estuvo quieto, todo estuvo bien. Pero entonces el altar empezó a desvanecerse. La luz se debilitó. La figura de su mamá perdió el contorno. Mamá, por favor, no te vayas. No me dejes sola otra vez. Siempre estaré contigo, Nora, en tu corazón. Cuando me necesites, solo cierra los ojos y escucha. Ahí voy a estar. Ojalá algún día creas en ti tanto como yo. Con esas palabras, la imagen de su mamá desapareció por completo. El calor, la luz, todo se disolvió. Nora se quedó sola, en la oscuridad. Pero entonces se oyó una risa burlona, cruel. Eran voces que conocía. Su papá, Marta, Ángela, Antonio. Nora podía verlos, como en una pesadilla, o tal vez era algo más. Vio a Ángela inclinándose hacia su mamá, o hacia el lugar donde había estado el altar, susurrando. Estas pastillas van a borrar nuestro problema para siempre. ¿A quién le importa una gorda llena de granos? Me da igual lo que le pase, si se enferma o si se muere. Lo único que importa es que Antonio quede libre. Entonces por fin podrá casarse conmigo. Este sí sería un final perfecto, de cuento. El monstruo apestoso muere y el príncipe y la princesa viven felices para siempre. Poco a poco, las voces se desvanecieron. Nora volvió a oír el mundo. Sonidos de afuera, la respiración de su propio cuerpo. Cuando abrió los ojos, estaba en su cama, el cuerpo empapado de sudor, sus manos temblando. ¿Había sido un sueño o algo más? ¿Había sido real? No lo sabía, pero sabía una cosa. Ya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado. Se sentía más fuerte, más clara, más decidida. Y supo que debía proteger a su hijo. A cualquier precio. Sin pensarlo, se vistió y salió de la casa. Fue hasta Iztapalapa, una colonia pobre, lejos de los edificios modernos y los lujos en las que viven las personas como su papá.
Ahí vivía Florencia, la única persona en la que ella todavía confiaba. Nora tocó. Le latía el corazón a toda velocidad. La puerta se abrió. Virgencita Santa, señorita Nora, ¿qué hace aquí? Si sus papás se enteran, les va a dar un infarto. Florencia, necesito respuestas. Me dijiste que sabes algo sobre mi embarazo. Yo tengo que saberlo. La ama de llaves la jaló hacia adentro. Venga, señorita, siéntese. Lo que le voy a decir podría cambiarlo todo. Pero tiene que prometerme que no se va a poner nerviosa. En su estado, cualquier susto puede ser peligroso. Estoy tan calmada como puedo. Pero, por favor, habla ya. Que la duda me está matando. Florencia desapareció en la cocina. Se oyó cómo ponía agua al fuego, cómo sacaba las tazas. Minutos después, volvió con 2 tazas humeantes de té de manzanilla. Se sentó frente a Nora, en el único sillón de la pequeña sala. Entonces dijo: Creo que sé quién le hizo esto, señorita. Nora parpadeó. ¿Cómo qué? ¿Quién podría hacerme algo así? Florencia bajó la mirada, luego susurró: Dicen que no hay peor astilla que la de la misma madera. Por favor, Florencia. La interrumpió Nora. Nada de refranes. Dímelo directo. Quiero la verdad. Y estoy lista para oírla. La mujer suspiró. Hace poco, cuando estaba limpiando el cuarto de su madrastra, escuché que hablaba por teléfono con alguien. Dijo que ya iba usted en el 4º mes y que todo marchaba exactamente según lo planeado. ¿Marta? Nora se quedó mirándola. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaría con eso? No sé con quién hablaba, dijo Florencia. pero la oí decir que la empresa que su difunta mamá le dejó, pase lo que pase, va a ser de ella. Aunque tenga que hacer trampa, o si hace falta, usar la violencia. La taza de té se resbaló de la mano de Nora y se hizo pedazos en el suelo. Se quedó mirando a Florencia. ¿Qué dijiste? Creo que la persona que le hizo eso estaba al otro lado de la línea. Susurró la ama de llaves. ¿Pero quién es esa persona? Alguien que de verdad la odia. Alguien que tenía acceso a la casa, al terreno, sin levantar sospechas. Tiene que ser alguien que usted conoce. A Nora le dieron náuseas. El estómago se le retorció. La cabeza le iba a 1000. ¿Quién pudo haber sido? ¿El guardia de la entrada? ¿Los gemelos López Fuentes que la habían ridiculizado durante años en la escuela? ¿O su papá? El farmacéutico sin escrúpulos que desde hace años hacía todo lo posible por apoderarse de la empresa de su mamá. Florencia se agachó para barrer los pedazos de la taza. Pero en ese momento se oyó una patada brutal contra la puerta del departamento. Florencia se levantó de golpe. ¡Don Enrique! El papá de Nora irrumpió acompañado de 5 matones corpulentos. Agarra tus cosas. Nos vamos a casa. Luego se volteó hacia Florencia. Su voz era puro veneno. ¿Y tú? No te atrevas a volver a acercarte a mi casa. ¿No te dimos una oportunidad de hacer algo con tu vida? ¿Y así nos lo pagas? ¡Malagradecida! Pero, señor Enrique... Tartamudeó Florencia. Ni una palabra. Estás despedida. Fuera de mi vida, de las de mis hijas. Y ve a contarle tus tonterías a alguien más. ¡Papá, por favor! Gritó Nora, poniéndose entre él y Florencia. Ella solo quiere ayudarme. Él la miró. Frío. Despiadado. Extraño. Yo no soy tu padre. Dijo en voz baja. Desde hoy solo tengo una hija. Ángela. Pero... ¡Papá! ¡Cállate! Tú nunca fuiste mi hija. Igual que tu madre. Terca, arrogante, una decepción. Cuando regresemos, empacas tus cosas y te vas con tu tía loca. Cuando nazca el bebé, te vas a casar con Antonio. Ahí por fin tendré acceso al dinero de los Garrido. Después puedes hacer lo que quieras.
Juntarte con esta chusma o tirarte de un puente, me da igual. Los meses pasaron en relativa calma. Nora ahora vivía con su tía, lejos de la influencia venenosa de su papá, su esposa y Ángela. Con el apoyo de su tía, pudo concentrarse en su embarazo y prepararse para lo que venía. Aún así, la advertencia de la bruja nunca la abandonó del todo. Algo dentro de ella lo sabía. Ese bebé o bebés no eran normales, y el parto tampoco lo sería. Pero intentó vivir el presente día a día, por el bienestar de su bebé, por ella misma. Y entonces, llegó el día. En la madrugada, Nora sintió las primeras contracciones. Su tía reaccionó de inmediato y la llevó al hospital. Incluso en el camino, Nora sintió que algo no andaba bien. Algo dentro de ella decía, este parto no va a ser como cualquier otro. En el hospital el dolor se volvió insoportable. Apenas llegó a la sala de partos, Nora se desplomó. Un último grito, luego oscuridad, inconsciente. Mientras Nora yacía inmóvil en el quirófano, llegaron ellos, Enrique, Marta, Ángela, Antonio. Nadie entendía cómo habían sabido que Nora estaba de parto, pero ahí estaban, de pronto, nerviosos, como si algo invisible los hubiera llevado hasta ahí. En la sala de espera, el aire estaba cargado, pesado, hostil. ¿Qué hacen aquí? Preguntó la tía de Nora con frialdad. Es mi hija. Gruñó Enrique. Tengo todo el derecho de estar aquí. Mientras tanto, Nora luchaba en algún lugar entre el sueño y la muerte. Sentía su cuerpo suspendido entre dos mundos, flotando en la oscuridad. Pero algo la empujaba de vuelta. Algo dentro de ella quería vivir, quería volver por el bebé. Y entonces, una luz, un grito. No el de ella, sino el de su bebé. Nora. Llamó una voz. Ella abrió los ojos, débil. Tía, ¿eres tú? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital, mi amor. Te desmayaste y después todo pasó muy rápido. Tú Sonrió. tuviste 2 bebés sanos. Gemelos, un niño y una niña. ¿Están bien? Susurró Nora. Son perfectos. Descansa ahora. Te los van a traer más tarde. En la noche se abrió la puerta de su habitación. Nora seguía débil, pero no quería perderse ni un segundo con sus bebés. Se incorporó despacio. Junto a su cama habían 2 cunitas. Sus bebés, dormidos, tranquilos. Y entonces, una sombra. A contraluz en la puerta solo se veía la silueta de un hombre, sin rostro, irreconocible. ¿Antonio, su papá? ¿Un extraño? Algo no estaba bien. La sensación la cubrió como agua helada. Sentía el peligro. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? El hombre se movió de golpe hacia los bebés. Y entonces tomó a uno de los recién nacidos. Nora gritó. No había venido a verlos. Había venido a llevarse uno. ¡Alto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Deje a mis hijos en paz! ¡Pare, por favor! ¡Alguien ayúdeme! ¡Quiere robarse a mis bebés! Los gritos de Nora retumbaron por el pasillo. El hombre dudó apenas un instante. Luego se zafó. Arrancó al bebé, al niño, de su cuna y salió corriendo del cuarto. Nora se aferró con desesperación a su hija, se tambaleó hacia la puerta y siguió gritando, pidiendo ayuda, pero nadie llegó. Ni su papá, ni su prometido, ni Marta, ni Ángela, ni siquiera su tía. Todos estaban cerca, y aún así, nadie apareció. Nora se derrumbó. Las lágrimas le inundaron la cara. Sus gritos cortaban el aire estéril del hospital. Por fin todo había vuelto a estar bien. Y ahora su bebé se había ido. Ella sintió como algo dentro de ella se rompía. Pensó que tal vez sería mejor simplemente soltar, rendirse, morir. Pero entonces miró a su hija, tranquila en sus brazos, y en ese momento recordó las palabras de su madre. Dentro de ti hay una fuerza que todavía no conoces.
Ese bebé va a ser especial igual que tú. No permitas que otros te hagan sentir pequeña. Escucha a tu corazón. Los días siguientes fueron una neblina de preguntas. ¿Quién le había hecho eso? ¿Quién le robó a su bebé? ¿Y por qué? Su papá, Marta, Ángela, Antonio. Todos habían tenido las manos metidas. Pero ¿hasta dónde llegaba su traición? ¿Era venganza, control o simple y destructiva envidia? Pero lo peor era que no sabía quién se había llevado al bebé, ni por qué. Soy Nora Sánchez. Hace 6 años me drogaron en mi propia casa y alguien permitió que me hicieran lo peor que pueden hacerle a una mujer. Tal vez fue un plan de mi prometido para deshacerse de mí. Tal vez fue aún peor. No sé quién fue. Todavía. Pero no voy a descansar hasta averiguarlo. Cuando di a luz, me arrebataron una parte del corazón. Ahora regresé y estoy lista para hacer lo que sea para recuperar a mi bebé. ¿Estás amando la historia? ¿Curioso por saber qué pasa después? Acabas de ver el adelanto. La historia completa te espera en Pocket FM. Haz clic en el enlace de la descripción para descargar la app y desbloquear la experiencia completa.